Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo vamos a leer su palabra. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó así: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús de Nazaret, o nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, enseña la Escritura que Él tiene muchos títulos. ¿Por qué? Porque en la Biblia enseña la historia de Adán y Jesús, Adán y Jesucristo, o Dios y Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que la humanidad, a quien Dios creó, a la primera pareja, Adán y Eva, se den cuenta que el propósito de Dios no era hacerlo sufrir a los seres humanos, sino que la Biblia enseña que existe el bien y que existe el mal. Entonces, Dios, cuando creó todas las cosas, dice que todo era perfecto. Entonces creó ángeles, o en primer lugar creó querubines, serafines, o serafines, querubines, arcángeles y todo el ejército del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra, las cosas visibles e invisibles. Así que el Señor quiere que a través de este libro, las Sagradas Escrituras, el ser humano se dé cuenta por qué motivo Dios nos creó. Dios no creó el mal. Dice que todo era perfecto, pero que según las Escrituras, el libro de Ezequiel 28 y el libro de Isaías 14 habla de ese querubín que era protector. Dios no creó a Satanás. La Biblia revela que Dios hizo todo lo creado. Entonces en la Biblia dice que un día a este querubín, que según la Biblia era el encargado de la alabanza en los cielos, entró lo que todo mundo conoce como la envidia. Entonces dice que al entrar la envidia en él, dice que tuvo envidia, tuvo celo de Dios al mirar que Dios era adorado por sus serafines, por sus querubines y por todo el ejército que Dios tiene en los cielos. Entonces, la Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin, porque Dios es espíritu. Entonces, al haberse revelado el enemigo en los cielos con Dios, Dios creó un plan de salvación para la humanidad. Y eso es por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si Dios hizo a Adán y a Eva, entonces Dios le dio leyes y mandamientos a la primera pareja y les dijo que oyeran lo que el Señor decía, pero que según la Biblia, cuando ya Dios creó a la primera pareja, ya el enemigo era enemigo de Dios. Eso significa
Satanás significa que es adversario, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Entonces la Escritura lo denomina Satanás, la serpiente antigua, el diablo y muchos títulos que le da Dios a su enemigo. Entonces, aún en la Biblia revela que el enemigo, Satanás o Lucifer, como lo conocemos en español también, sabía parte de la Escritura. ¿Cómo sabía Satanás el Salmo 91 que le cita a Jesús en la tentación en Mateo 4? ¿Cómo? Es porque él antes tenía acceso en los cielos. O sea, él y los ángeles que se habían vuelto enemigos de Dios tenían acceso a la presencia de Dios. Lo dice el libro también de Job. Entonces el libro de Job revela en el capítulo 1 que una vez, dice, vinieron los hijos de Dios delante del Señor, o sea, los ángeles, y en medio de ellos iba Satanás. Y el Señor le pregunta a Satanás: ¿de dónde venís, Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces ya existía la creación. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Revelarnos todas las astucias y todo lo que Satanás planea hacer en contra de su creación, de sus enemigos. Como por eso Dios da testimonio que él se hizo enemigo de Dios, y dice que con su cola, dice, arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿A dónde dice eso? En el libro de Apocalipsis capítulo 12. Eso quiere decir que Dios revela a sus hijos lo que el enemigo dice. Habla también del tiempo del fin, cómo Satanás va a luchar para llevarle la contraria a Dios, para que la humanidad no se salve. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios es uno. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y le tiemblan. Entonces, si Satanás estaba delante de la presencia de Dios, nos damos cuenta que él sabe que Dios es uno, no que son dos ni tres. Entonces las personas que creen que Dios es una Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces están engañadas por una doctrina falsa, por una doctrina perversa, que sabemos que el Señor dice que nunca dio a conocer su nombre a los antiguos. Aún Moisés le preguntó al Señor y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Para decirle a los hijos de Israel y al faraón, decirles: el yo soy me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quería revelar su nombre a su iglesia, a su pueblo. Por eso es bien difícil entender quién o cómo es este plan de salvación. Entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando ya estaba en la cruz del Calvario, muriendo como el Cordero puro, limpio y sin mancha, que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, exclama ahí en Mateo 27:46, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Jesucristo era 100% hombre, pero él estaba cumpliendo un plan como hijo o como humano en la cruz para salvar a la humanidad. Entonces, en las escrituras de los profetas dice que los ungidos eran ungidos con aceite. Todos los reyes, David, Salomón,
Saúl, todos los reyes que habla las escrituras. Pero dice que Dios había dicho que de la descendencia de David, según la carne, vendría, dice, Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿cómo este hombre llamado Jesús o Jesús de Nazaret puede ser Dios si él no trajo la paz, dice, a su pueblo en aquellos tiempos? Porque ellos esperaban un Mesías como el rey David, que fuera guerrero, que peleara en contra de todos estos gobiernos que habla la Biblia. Pues habían existido los babilónicos, que habían destruido el templo de Salomón en el año 586. Habían existido los medos y los persas, que también eran gobiernos que Dios había dicho y había revelado que debían de existir. Luego existió el imperio de Grecia, y luego existió en aquellos tiempos el último de los 4 imperios más grandes y poderosos que hasta ahora existen, Roma. Entonces, en ese tiempo nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en medio de los reyes del imperio romano. Entonces, por eso se preguntaban cómo este hombre con sandalias puede ser el Señor o el Salvador. Si ellos se preguntaban y decían, sabemos que a Moisés Dios le habló, dicen en San Juan capítulo 7, pero de este hombre no sabemos nada. Eso quiere decir que ellos decían, y sabían también el Salmo 110, donde dice que decía el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces, cuando el Señor vino, les preguntó a ellos y les dijo, ¿por qué David le llama Señor en el Espíritu? Le dijo. Entonces, cuando el Señor estaba muriendo en la carne. ¿Por qué? Porque dice el libro de los Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, porque dice, anduvo libertando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ya estaba planeada la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que después, al tercer día, que resucitara de entre los muertos, en la historia se cumplieran las profecías y se dieran cuenta que ese que había muerto y que había resucitado era hijo de Dios. Entonces, desde ahí comienza la fe y la prédica y la creencia que Él había venido desde los cielos y que era humano en la carne, pero que era Dios, porque Dios es espíritu. Y como Dios, dice la Biblia, nadie jamás lo ha visto. Por eso dice la Escritura en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces, esto es lo que estaba escondido en las escrituras de los profetas, de Moisés, de Elías y todos los profetas, que había quedado, y esto había un misterio, un secreto para millones de personas en el mundo, porque el Señor le revela su salvación a quien Él quiere y a quien es su voluntad. Entonces, por eso, cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, dijo, para que se cumpliera la escritura, dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Él fue castigado por todos los pecados de toda la humanidad que viviríamos en todos los tiempos y de todos los que creerían en Él para salvación y vida eterna. Porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso de Israel y de las naciones es espíritu. Pero ¿a cuántos en la antigüedad el Señor se les apareció como un ángel? Pero Él jamás les dijo cuál era su nombre, porque Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y así muchas personas en la antigüedad desearon conocer reyes, profetas y todos los santos que existieron en la antigüedad. Pero por eso Él escogió a 12 hombres. Pero dentro de esos 12 hombres, uno no era escogido. Y era este hombre llamado Judas Iscariote, para que cumpliera la escritura. Dice la Biblia que él fue el que estaba profetizado que había de traccionarlo y venderlo en 30 monedas de plata. Entonces, por eso existen tantas cosas. Entonces, como muchas personas no saben que cuando Él vino, de ahí comienza una nueva era, una nueva historia para toda la humanidad. Por eso muchos seres humanos no se dan cuenta lo que en realidad está pasando y pasará toda la vida. Porque dice la Biblia que ¿quién aconsejó al Espíritu del Señor y quién fue su consejero? Nadie. Entonces, porque el Señor dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y el Todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Entonces, cuando Él había dicho que había de morir y que al tercer día resucitaría, sus seguidores, sus apóstoles, no lo habían entendido. Pero después dice que en Lucas 24, 44 al 47 y 48, dice que después que Él resucitó de entre los muertos, les abrió las escrituras y ellos pudieron entender. Entonces, para toda persona, hasta que no ha sido revelado o dado ese don de entender las escrituras, no va a entender, va a vivir peleando con Dios mismo, creyendo que Dios son tres divinas personas, como muchos credos o enseñanzas dicen, pero más no se dan cuenta que la salvación está escondida para ellos. Entonces, según sus planes y sus propósitos, Dios revela su nombre y su salvación a quien Él quiere y a quien es su voluntad. Así que, para terminar, nos damos cuenta que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos, no existían los evangelios que conocemos hoy, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, sino que ellos son los autores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los 12 apóstoles, incluido Matías y el apóstol Pablo, que Dios escogió para que fueran los testigos y como un espectáculo para el mundo. Que Él no dijo lo que muchas personas creen saber hoy en día. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él dijo así: ir y hacer discípulos a todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. O ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Eso significa que después que Él resucitó de entre los muertos, Él ya tenía toda la autoridad que le había sido dada de los cielos, porque Dios es espíritu y es invisible. Entonces, por eso en Mateo, en Marcos, en Lucas ni en Juan no hay ninguna persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la Biblia Reina Valera. ¿Por qué? Porque este es un secreto que Dios dejó escondido
para que muchas personas sean humildes y reconozcan que Dios es solo uno y que Dios es espíritu, y que en nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifestó Dios, así como Dios estuvo en el arca de la alianza, que es el primer pacto que el pueblo de Israel tuvo. Entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el nuevo pacto para que el pueblo judío y los gentiles seamos salvos. Por eso dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Jesucristo de Nazaret es Dios mismo del Antiguo Testamento. Por eso dice Zacarías 14, 4 y 5, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y vendrá Jehová mi Dios en aquel día, dice. Entonces cuando Él venga, dice que vendrá Jehová, dice Zacarías 14, 5. Entonces también Tito lo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Tito 2:13. Eso quiere decir que Dios, en su infinita misericordia, quiere que todas las naciones se den cuenta y toda la humanidad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque nadie se podrá acercar, dice su palabra, a Él, sino por medio de Cristo. Entonces Él es el sumo sacerdote, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el profeta, Él es el Rey, Él es Dios mismo. Entonces un día se va a acabar la gracia de Dios y ya el Señor ya no va a ser abogado. En aquel día va a ser un juez, y dice, por eso dice la palabra en Apocalipsis 20, 10 al 15, que todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde estaba, dice, el anticristo y el falso profeta. Y luego al final el Señor va a juzgar a Satanás y lo va a lanzar también al lago de fuego y azufre. Por eso dice que existe el libro de la vida. Entonces todo el que no está escrito en el libro de la vida del Cordero, dice que se va a ir y se va a perder para siempre en el lago de fuego y azufre. Por eso Satanás, que el Señor lo reprenda, creó y ha engañado siempre a las naciones, haciéndoles creer que Dios son tres divinas personas, pero en realidad Dios es solo uno y Dios es espíritu. Así es que si tú tienes a Cristo Jesús y lo aceptas y te bautizas en su nombre y haces la voluntad de Dios, cuando tú te mueras, tú vas a despertar en el paraíso de Dios a descansar. O cuando el Señor venga, Él te va a resucitar o nos va a resucitar dentro de los muertos. O si no, pues cuando nos muramos vamos a ir a descansar al paraíso de Dios. Porque si no, en aquel día, pues dice la Biblia, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso dice la Biblia que Dios es uno y que su nombre es Señor y se llama Jesús Cristo de Nazaret. Bendiciones a todos, para que todos aquellos que crean en la Biblia se bauticen en su nombre, porque en Mateo 28, 19, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, no existe ninguna persona bautizada en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ellos son el Nuevo Testamento, Jesucristo y los apóstoles, esos pescadores, y ese hijo del carpintero, ese es Dios que vivió en medio del pueblo de Israel y no lo conocieron. Y como ustedes pueden ver, por no haberlo reconocido como el Señor, como el Salvador y como el Mesías de ellos, Dios los ha entregado al castigo, y por eso han sufrido en todas estas épocas que ha habido de los años 2000 para acá, guerras, pestes, persecuciones, hambres que han vivido ellos, y han sido muertos, fueron muertos y acusados pues por todos los tiempos. Entonces la historia dice que en la destrucción del segundo templo judío en el año 70 murieron aproximadamente 1.097.000 del pueblo de Israel. En la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente entre 6 y 7 millones de judíos. ¿Por qué? Porque Satanás los odia a ellos, porque de ellos salió la Biblia, de ellos salió la palabra del Señor, y por eso jamás ese pueblo va a desaparecer, porque dice la Biblia que ese pueblo son los ojos de Dios, y todo aquel que tiene a Cristo Jesús está unido al Israel espiritual, como dice Gálatas 6:16. Bendiciones a todos y paz de Cristo. Si tú crees este mensaje
y haces la voluntad de Dios, serás salvo. Bendiciones a todos. Amén.